¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo anterior? Ahora empecé, no les digo yo. Hablamos de las guerras, ¿se acuerdan? Y era como todo un capítulo en que decía, no, si cuando vayan a la guerra, hagan así, hagan asá. Los sacerdotes recuerdan que es Dios el que les da la victoria. Después los oficiales les explican cómo actuar, porque pareciera que no todos van al frente de batalla, sino que hay roles que cumplir distintos en la guerra. Entonces algunos se van, otros se quedan, ¿no es cierto? Pero también vimos que nosotros tenemos nuestras propias guerras también hoy día, y aunque son guerras distintas, que nosotros no las batallamos con espada en mano, sí las batallamos confiados en que la victoria también nos da el Señor. Y también al final nos reflexionamos al respecto de que tenemos todos y todas un rol que cumplir en el reino de Dios, y que por eso hay que buscarlo sin cesar en todo el tiempo, para saber así cómo debemos manejarnos en la vida y cuál es el rol que nos compete entonces dentro del reino. Y este domingo vamos a seguir con el capítulo 21 de Deuteronomio. Y en este capítulo vemos 5 leyes cortas, leyes muy cortitas que van avanzando. Nos vamos a detener en 2-3 versos de este capítulo, pero en términos generales yo les voy a plantear acá. Miren, del verso 1 al 9 se nos habla de cómo el pueblo debe reaccionar al encontrar un hombre muerto en el campo. Raro para nosotros. Pero acá dice que en ese caso la ciudad más cercana tiene que hacerse responsable de ese homicidio, sacrificando a una becerra en un arroyo de agua, para así quitar de su medio la culpa con ese derramamiento de sangre inocente, de tal manera que se hace recto, se hace limpio frente al Señor, el pueblo y la tierra. Después del verso 10 al 14 se dice que, fíjense las cosas, si te gusta una mujer de un pueblo enemigo que fue conquistado, debes esperar un tiempo, debes esperar un mes para que ella pueda llorar sus muertos, y después de eso te puedes casar con ella. Del 15 al 17 tenemos el caso de un hombre que tiene 2 esposas, una que la ama, dice el texto, y otra que no la ama. Y enseña que si el hijo primogénito nace de la mujer que él no ama, aún así él tiene todos los derechos y hay que honrarlo y tratarlo como primogénito. Del verso 18 al 21 se les enseña a este pueblo que hay que hacer caso tengan un hijo rebelde. Si a mí me sale un hijo rebelde, ¿cómo actúo? Y también, y así cierra el capítulo, del 22 y 23 se habla de cómo actuar con el hombre condenado a morir en un madero, y que no se podrá dejar el cuerpo colgado toda la noche, sino que habrá que sepultarlo el mismo día. Y todas estas leyes tienen un gran propósito divino, que es el de ayudar a la comunidad a mantener la tierra y las personas disponibles ante la presencia de Dios. Todas estas leyes buscan promover la pureza exigida por Dios a cada individuo y a cada pueblo, pero por supuesto, todas ellas deben estar supeditadas a nosotros, a la relatividad histórica y cultural de la época a la que pertenecen estos escritos. Es muy importante recordar siempre que nuestra enseñanza actual debe evitar la aplicación literal de la Biblia, ¿no es cierto?, y considerar en cambio el aspecto paradigmático del texto, o sea, ¿cuál es la enseñanza de fondo? ¿Qué es lo que puedo rescatar acá
para nuestros tiempos y para mi vida? ¿Y cómo aplico entonces las enseñanzas hoy día? Porque si no nos encontramos con capítulos como estos, ¿y qué hacemos entonces? Los quitamos de la Biblia, tomamos a Deuteronomio 21. Nunca me voy a encontrar con un hombre muerto en el campo. No estamos casados con dos esposas, una que amo y otra que no. Entonces, saco la página, saco la hoja. No, tenemos que buscar en estos textos cuál es la voluntad de Dios y esto aplicar a nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Estamos bien en eso? ¿Están de acuerdo? Ok. O por ejemplo, si no hablamos de guerra y vamos afilando la espada en la casa. Mañana lunes, cada uno con su piedra ahí afilando, bien afiladita la espada, viendo la armadura. No tenemos armadura, no usamos espada. ¿Se fijan? Entonces no podemos ver el texto de manera literal. Y para eso hoy día, entonces, yo quiero invitarlos a dar un salto al Nuevo Testamento, para que nosotros echemos una mirada a una de las parábolas más conocidas de la Biblia, la llamada parábola del Hijo Pródigo. Aunque podemos poner otros nombres, los que hicieron curso de parábolas el año pasado, llegamos a la conclusión de que podíamos cambiar el nombre, el título de la parábola, pero es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, de los versos 11 a 32, y nos cuenta que Jesús, yo les voy a contar la parábola, aunque ya la conocemos. Nos cuenta que Jesús estaba entre fariseos y saduceos, hombres que supuestamente conocen la ley, conocen a Dios, conocen la voluntad de Dios y que por ende, por lo mismo, desprecian a los demás, porque los demás son ignorantes, porque los demás son simplemente pecadores que deben ser rechazados por ellos, porque también son rechazados por Dios. ¿A quiénes acepta Dios? A los que a los que llevan aureola, a los que son los estudiosos, a los que son los cuidadosos, a los que oran en las esquinas, a los que dan su ofrenda. Los demás, a Dios no les importa. Así pensaba esta gente. Y el pasaje entonces habla de una herencia, ¿no es cierto? Un padre que tiene muchas tierras y tiene, ¿a cuántos hijos? 2 hijos. El padre de la parábola es un hombre rico, una especie de terrateniente, no es cualquier persona, y es alguien entonces que es respetable y que cuenta con el favor de Dios. Porque para el siglo I, para este lugar acá y esta cultura judía, el que era discapacitado, por ejemplo, el que era ciego, cojo, leproso, pobre, a Dios no le importa a esa gente. No lo quiere, no lo ama, porque si lo quisiera y lo amara, sería como él, rico. El rico sí tiene el favor de Dios, tiene tierra, tiene ganado. Entonces, si este hombre que es rico y poderoso tiene tierra, tiene ganado, también tiene criados, esclavos, tiene cultivos, que la tierra se cultiva, tiene animales y tiene a 2 hijos. Hay que destacar que en esta cultura la tierra está íntimamente ligada a la vida de la persona. La tierra para esta gente es como parte de la vida. La tierra tiene que ver con la familia, con la identidad misma de la familia.
Y aquí, en esta parábola, está el hijo menor de este hombre entonces, que pide su herencia, digamos, por adelantado, ¿no? Anticipada. Y en esta cultura la herencia está estipulada, es algo muy serio, muy formal, y que al igual que hoy, ¿cuándo se entrega la herencia? Cuando el papá se muere. Entonces es todo muy extraño, porque ¿cómo voy donde el papá y papá quiero mi herencia? ¿Cómo matarlo en vida al papá? ¿No es cierto? Entonces el hijo menor aquí está pidiendo la herencia con su padre aún vivo, y la herencia está asociada a los bienes, a la tierra, al ganado, a los cultivos. Y entonces lo primero que vemos es un hijo que tiene un profundo desprecio por su padre. Y como, lo voy a decir así, como el viejo no muere, se atreve a pedirle la herencia en vida. Y lo segundo es que este tipo, además de despreciar al papá, desprecia la tierra, desprecia la familia. ¿Cuándo? Al venderla. Porque acá no hay plata, no hay bancos, no hay cuenta corriente, no hay fondos mutuos. Papá, dame mi herencia. Espérate, hijo, voy a hacer una transacción electrónica acá, hacer una transferencia. No. Aquí lo que se le pasó a este joven, asumimos que es joven, es que se le pasó una parte de la tierra, se le pasó animales, se le pasó bienes, ¿se fijan? Y probablemente él tuvo que vender esos bienes para transformarlo en plata. Así que él desgarra la vida del padre, pero no solo la del padre, sino que también la de sus antepasados, abuelos, bisabuelos, porque la tierra que tenía el padre probablemente la heredó también. Entonces, podríamos decir que este era el peor hijo que alguien podría tener. Un tipo que cae en lo más bajo que se puede caer. Y el texto entonces nos cuenta que ese hijo se farrea toda la plata, a tal punto que termina en una provincia apartada criando cerdos. ¿Vamos bien? ¿Es así la parábola? Con eso de crear cerdos en una tierra lejana, también se nos está comunicando que él entonces fue a algún territorio gentil y pagano por lo demás, porque los judíos no criaban cerdos. Los judíos no comen o no comían cerdos. Entonces podríamos decir que él no solo desprecia a su padre, a su familia, a su tierra, sino que desprecia a toda la tradición judía. En el fondo, él desprecia ser judío. El hijo desprecia lo que él es. Desprecia su pasado, desprecia su gente. Él desprecia todo. Un hijo perdido, contumaz y rebelde. Y ahora sí, volvamos a Deuteronomio y leamos Deuteronomio 21, versos del 18 al 21. Se nos va a compartir ahí en pantalla. Esta me parece que es la versión NBI, es la que normalmente uso acá en el púlpito. Entonces vamos a ver Deuteronomio 21, de los versos 18 al 21. No sé, Jonathan, ¿se puedes compartirlo? Ahí está.
Fíjense el texto de Deuteronomio. Piensen en el hijo de la parábola. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre, ambos, papá y mamá, lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: ese hijo nuestro es obstinado, rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. Entonces, todos los hombres de la ciudad, ¿qué harán? Lo apedrearán hasta matarlo. Así, de esta forma, extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo saberán y tendrán temor. El hijo contumaz merece castigo y muerte, porque tiene una actitud desafiante que se opone incluso a sus propias raíces. Vive perdidamente, desenfrenadamente, y eso sería como decir que hoy día vive sin límites morales. Y el hijo mayor, porque recordemos que había uno mayor, ¿no es cierto? Después dice en el texto: este desperdició sus bienes con prostitutas. La familia tiene muy claro que este tipo se fue a tierras lejanas, no a hacer negocios o a prosperar, sino que fue a vivir perdidamente. Así que este sí es un muy buen ejemplo de un hijo contumaz y rebelde. Nosotros hoy a lo mejor diríamos, o sea, es mucho más, pero tengo un hijo que es bueno para el carrete, que es desordenado. Pero con todo lo que hemos visto hasta aquí, la verdad es que quedaríamos muy cortos, ¿no es cierto?, con lo que pasa en esta parábola y con el hijo menor. Pero veamos qué es lo que dice los versos 19 al 24 de Lucas capítulo 15. O sea, en el medio de la parábola, veamos qué dicen los versos 19 al 24, que también van a ser proyectados. Lucas capítulo 15, 19 al 24. Presten atención. Empieza hablando, estamos al medio de la parábola y empieza hablando al hijo menor. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Eso piensa el hijo mientras cría cerdos. Así que emprende el viaje de vuelta y se fue a donde su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Y qué dice la parábola que hizo? Salió corriendo al encuentro del hijo, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, ¿ven que tenía esclavos y siervos? Pronto, al tiro, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y así que empezaron a hacer fiesta. Cuando el hijo vuelve a la casa del padre, él sabe que no va a ser tratado como hijo y asume
que va a tener que trabajar como un siervo más. El joven asume que hijo él no va a ser nunca más y que a lo más va a ser tratado como un empleado más de la casa. Y eso es así porque la idea de misericordia es muy poco común aquí en esta cultura. Para los judíos, la misericordia hay que ganarse. Pero a pesar de que ese hijo merece ser apedreado, Jesús dice en la parábola que el hijo decide volver y expresa en esta parte del relato lo que él piensa sobre la misericordia. Dice, jamás voy a ser restituido a lo que era. Puedo ser tratado como jornalero, pero ahora tengo que ganármelo. Claramente este hijo no conoce a su padre. No lo conoce. Este hijo no conoce la idea de misericordia gratuita. Lo que está en su mente es un padre que a lo más lo va a permitir trabajar como un jornalero más. Este joven entiende que sus errores son tan grandes que él no va a poder volver a ser llamado hijo. Y lo que menos espera él es que le tengan misericordia. Recuerden en un principio cuando yo dije a quién Jesús contaba la parábola, a fariseos y saduceos, ¿verdad? Para la mayoría de estos hombres que están escuchando la parábola, es sorprendente que el hijo vuelva. Quizás él volvió porque ella lo estaba haciendo no en calidad de hijo. Pero el gran giro de la parábola no es que el hijo se haya atrevido a volver. No hay que detenerse en esto aquí, que es donde normalmente nos detenemos en el hijo pródigo. Y todos nos sentimos un poco hijo pródigo a veces. Pero el gran giro de la parábola, es el Padre lo reciba. Porque si este fuera un padre fiel a la ley, que es lo primero que decimos, no, hombre, seamos justos. El hombre justo y fiel que hace es fiel a la ley. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho él entonces? Tendría que haber entregado a su hijo para que fuera apedreado, pero en ningún caso tendría que recibirlo de vuelta con un anillo y una túnica. ¿Y qué esperaba un maestro de la ley? ¿Un fariseo? Esperaba cualquier cosa del Padre, menos que recibiera el hijo de vuelta. Y este giro es fundamental en la parábola. Incluso hay algunos comentaristas que dicen que el hecho de que un patriarca, un hombre de poder, que tenía familia, que tenía tierras, que tenía esclavos, el hecho de que se levantara la falda, tomara de su vestido, de su ropa, se levantara para correr, era una señal indigna, era feo, se veía indigno. No sé si alcanzan a imaginarse la escena. Estos probablemente eran hombres que andaban, ¿me permiten? Yo como estoy vestido, mal, ya estoy mal. Estos hombres vestían con joyas, con telas bonitas, caras, y probablemente andaban eran unas ropas más o menos largas, ¿no es cierto? El texto dice que por amor al hijo se emocionó tanto de ver a su hijo que volvía en el camino, que eso le importó poco.
se levanta la ropa y sale corriendo, porque claro, si no se tropieza, se levanta el vestido, se levanta la túnica, mostrando las piernas y corre hacia el Hijo. Y fíjense que incluso entonces podríamos decir que la justicia de Dios es injusta, porque lo justo que era castigar al Hijo, no recibirlo. Y aquí está lo maravilloso de la enseñanza de Jesús, y que va mucho más allá de la enseñanza de Deuteronomio. El papá es movido a misericordia y celebra haber encontrado lo que había perdido. Vean los detalles, miren, fíjense en los detalles. La muerte del becerro gordo, por ejemplo, eso no se hacía en cualquier fecha, solo en ocasiones especiales, en donde había alguien a quien honrar, dignificar. El vestido, el calzado, ¿ustedes creen que los esclavos, los jornaleros usaban calzado? El vestido, el calzado, el anillo también hablan de la cultura de la época y de pertenecer a una familia. El hijo aquí en la parábola es restituido a su condición original de hijo. Los esclavos no usaban calzado, anillo, vestido. Esas cosas solo eran usadas por quienes eran parte de la familia dueña de la tierra. Entonces, todos estos símbolos al final significan que esta persona es restituida como hijo. ¿Se fijan? Pero nuevamente, ¿quiénes son los oyentes de la parábola? ¿A quién Jesús está contando la parábola? A los judíos del siglo I. Y según estos hombres que escuchan a Jesús, ¿qué es lo único que había que hacer con los hijos rebeldes? Llevarlo afuera, entregarlo a los ancianos, para que todos los hombres de la ciudad lo apedreen hasta la muerte. Pero Jesús hace todo lo contrario. Donde todos esperan condenación, Jesús trae perdón. Amén. Donde todos esperan desgracia y tristeza, Jesús trae celebración y fiesta. Amén. Donde todos esperan la muerte, Jesús trae vida. Jesús viene a romper los paradigmas y pone a los seres humanos por sobre la ley, dignificando al perdido, abriendo nuevos caminos, rescatando y dando esperanzas al pecador, restituyendo la humanidad a su lugar original, hijos e hijas de Dios, amados por Él, no porque lo merecen, sino que por la misericordia y gracia de Dios. Entonces, ¿se fijan lo importante que es hacer una buena, correcta y responsable lectura e interpretación de la Biblia? ¿Se fijan que no es tan fácil decir, la Biblia dice? No, hermano, mire, la Biblia dice. Yo se lo voy a mostrar. Acá, mire. ¿Cuántas veces hemos dicho, la Biblia dice? ¿Cuánto daño quizás hemos producido a amigos, familiares, conocidos, porque la Biblia dice? ¿Y cuál entonces es la guía, la regla general por excelencia que nosotros debemos usar para interpretar la Biblia? Es muy simple. Jesús
pone a los seres humanos por sobre la ley y no la ley por sobre los seres humanos. Y es así entonces como debemos actuar y como debemos interpretar la Biblia hoy en día. Y por último, ¿qué enseña la parábola acerca de Dios? Enseña que Dios es un Dios de misericordia y perdonador. La parábola señala algo desconocido a esta gente, hasta este momento. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y es por eso que Jesús viene a cambiar todo lo conocido. Y es por eso también que nosotros también somos llamados a cambiar todo lo conocido. Porque según esta parábola, el perdón debe estar por sobre la justicia. ¿Qué decía la ley? ¿Qué era lo justo? Lo justo era que el hijo pagase sus pecados con la muerte. Y eso está bien. Eso es lo que corresponde. Porque en Deuteronomio lo que importa es quitar el mal y no dejar que el mal crezca. Pero ¿qué hace el padre de la parábola? El padre perdona y restituye como hijo al que merecía la muerte. Querida iglesia, miren, mi oración ya en esta tarde, hoy día, es esta. Que seamos tardíos en condenar y prontos a perdonar. No porque es bonito, no porque soy bueno, sino que porque Jesús vino a perdonar. Y nosotros somos sus seguidores, llamados a replicar sus palabras, sí, pero principalmente llamados a replicar sus actos. Ahora, hablar del perdón es difícil y da para mucho. Podríamos hacer un estudio completo, una serie de predicaciones solo sobre el perdón. Porque pucha que es fácil decirlo, pero pucha que es difícil hacerlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, no tengamos vergüenza ni seamos orgullosos. Y no pensemos dos veces en levantar nuestras faldas y salir corriendo a abrazar a quienes amamos, por más daño que nos hayan hecho. Que la vida y la dignidad, queridos hermanos y hermanas, estén en primer lugar siempre, siempre. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho a veces. Pero no podemos ignorar la enseñanza de la parábola. Imagínense toda la humillación que se tragó este padre. ¿Qué no le habrán dicho los amigos, los vecinos? Bueno, por empezar por el hijo mayor, ¿verdad? A él poco le importó. Él solo vio al hijo perdido que venía de lejos. ¿Creen que le importó pasar vergüenza y que se rieran de él al levantar el vestido, la ropa y salir corriendo a abrazar al hijo? Es más, ustedes ven a un padre que dijo,
Venga, acérquese, acérquese. ¿Qué tiene a decirme? Pídame perdón primero, después conversamos. No sé si ustedes se fijan en este tremendo detalle. Nosotros a veces decimos, no, pero es que si me viene a pedir perdón, bueno, yo lo perdono. Pero aquí yo no veo a un padre que pregunta al hijo, a ver, ¿a qué vienes tú? ¿En qué parada vienes tú? Partamos por ahí. Antes de escuchar una sola palabra del hijo, él sale corriendo a abrazarlo. Es después que el hijo le dice, se manda el discurso y dice, Padre, yo ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero nosotros parece que nos olvidamos de estas cosas. Y cuando hablamos de perdón, primero arrepiéntete de tus pecados. Y arrepentido de tus pecados, Dios te perdona. ¿Será tan así? Bueno, el hijo sí se arrepiente de sus pecados. Pero pareciera que el padre no condiciona. El padre lo tiene perdonado de antes. Si no, no lo hubiera salido corriendo a abrazarlo. Entonces, no seamos tan duros, porque a veces pareciera que somos más duros que el mismo Dios. Quieren justicia, apliquen la ley y van a estar haciendo lo correcto. Pero Jesús extrapola la ley, la revienta, la explota, va más allá de los límites y nos presenta el perdón. Querido Padre Celestial, en esta ya tarde, Señor, queremos agradecerte por tu inmenso amor, Señor. Y queremos agradecerte por tu palabra y por enseñanzas como estas, Señor, que nos hacen destruir completamente muchas veces paradigmas que llevamos adentro, principios que llevamos adentro y que no nos hemos dado cuenta, Señor, que con nuestra dureza de corazón y nuestra actitud muchas veces te ofendemos, Señor, y no actuamos como tú hubieras actuado, como ese Padre actuó. Así que queremos pedirte, Señor, queremos clamar en esta tarde para que tú nos ayudes, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a que podamos perdonar a los que nos han ofendido. Queremos decirte, Señor, que cuesta, a veces cuesta mucho, mucho. Pero también queremos decirte que confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en tus enseñanzas y confiamos en tu Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que con tu ayuda, Señor, podremos perdonar cosas terribles que a veces nos han hecho, Señor. Cosas que nos han dicho, Señor, que nosotros guardamos como piedras en una cajita y caminamos con esa cajita llena de piedras para allá y para acá.
todos los días amanecemos con nuestra cajita de piedras, con las ofensas que nos hicieron, y con ello vivimos. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a cocinar, y ahí vamos con nuestra cajita, Señor. Solo queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a perdonar, que tú nos ayudes a dejar esa cajita, que tú nos ayudes a quitar esas piedritas, para que así nosotros podamos vivir en paz, pero para que además los demás también puedan vivir en paz. Oramos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.